Los temas que vamos a hablar son qué es la neumonía, cómo se diagnostica, cómo se trata, cuáles son sus complicaciones y cómo podemos prevenirla. La neumonía es un proceso inflamatorio que afecta el parénquima pulmonar, ya sea una afectación propiamente del alvéolo, en el caso que haya ocupación alveolar, un proceso que afecte también el intersticio pulmonar. Bien, hablamos de neumonía adquirida en la comunidad cuando se contrae fuera del ámbito hospitalario. Hablamos de una neumonía nosocomial, aquella que aparece entre las 48 a 72 horas luego del ingreso hospitalario, entre los 7 días posteriores al alta. Y hablamos de la neumonía asociada al ventilador, aquella que aparece en las 48 horas, todos los pacientes sometidos a ventilación mecánica. Podemos hablar de que hay dos tipos de neumonías, la neumonía no complicada y la neumonía complicada. Hacen parte de la neumonía no complicada, la neumonía focal, la bronconeumonía o neumonía lobulillar y la neumonitis o neumonitis intersticial. Y hablamos de neumonía complicada a la presencia del compromiso de la pleura, en este caso puede ser una pleuresía seca o con derrame purulento o no purulento. En el caso de que sea un derrame purulento lo llamamos empiema. Otra complicación es que exista necrosis, ya sea como un absceso de pulmón o múltiples focos necrotizantes, como en el caso de la neumonía necrotante, o la presencia de escape de aire después de un proceso neumónico. Entonces, en ese caso hablamos de una neumonía con neumotórax o puede existir enfisema subcutáneo o neumomediastino. Y por último, también pueden existir los neumatoceles y en este caso, cuando una neumonía se acompaña de neumatoceles, hablamos de una neumonía bulosa. ¿Cuáles son los patrones radiológicos y semiológicos? Recordemos de que un poco acerca de la anatomía y recordar un poco la segmentación pulmonar. Tenemos en el pulmón derecho, tenemos el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, separados por la cisura horizontal, y por la cisura oblicua en el pulmón izquierdo tenemos el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Ahora, si nosotros trasladamos eso a la auscultación pulmonar, nos vamos a dar cuenta de que es normal la presencia del murmullo bronquial en la gran vía aérea, un murmullo broncovesicular que es algo intermedio en los bronquios segmentarios, y el murmullo vesicular es el que propiamente aparece en la periferia pulmonar. La presencia de roncos nos está hablando de secreciones en la gran vía aérea. La presencia de sibilancia nos está hablando de obstrucción en la pequeña vía aérea. Bien, en el caso de la neumonía podemos encontrar rales finos, especialmente rales al final de la inspiración, o podemos encontrar un murmullo bronquial en la periferia. Bien, la presencia de rales gruesos, los cuales aclaran con la tos, es indicativo de compromiso de la vía aérea superior, o también se pueden presentar en el paciente con una enfermedad pulmonar crónica. Vemos de que respecto a la representación de la anatomía de superficie del pulmón, gran parte de los campos anteriores, lo que auscultamos son los segmentos superiores, tanto izquierdo y derecho. Solamente en un tercio del campo del hemitórax derecho vamos a tener la representación del lóbulo medio y el lóbulo inferior. El lóbulo inferior
se ausculta por excelencia en la espalda. Cuando vemos un plano lateral, vemos de que el lóbulo medio está un poco mejor representado cuando auscultamos en la región lateral del tórax, lo mismo que la auscultación de la líncula, ¿sí? Y en la parte posterior, en la espalda, vemos que lo que más se ausculta son los lóbulos inferiores, ¿bien? Recordemos la lectura sistemática de la radiografía de tórax, una herramienta fundamental para el diagnóstico de neumonía. Siempre toda radiografía de tórax debe ser una imagen completa, debe estar adecuadamente penetrada, que la columna se vea detrás de la silueta cardíaca, que sea una radiografía centrada. Esto quiere decir que las apófisis espinosas sean equidistantes, un foco que no sea muy alto ni muy bajo, más o menos alrededor de las clavículas en D3, y que sea una radiografía adecuadamente inspirada, donde podamos contabilizar 8 espacios intercostales, 8 espacios costales posteriores. Siempre que hacemos la lectura de radiografía de tórax tenemos que ser sistemáticos en la manera en la cual leemos. Podemos arrancar desde las partes óseas a las partes blandas, evaluar la vía aérea y la tráquea, si está centrada, si está desviada. No olvidarnos del timo en los menores de 2 años, cuando se puede presentar con el signo de la vela o el signo de la ola. La manera de diferenciar entonces el timo de otra patología pulmonar es que los vasos se pueden visualizar y los bronquios se visualizan a través del timo. En cambio, una neumonía lobar, una telectasia, una masa, no vemos transparencia que nos permite identificar vasos y bronquios. También evaluaremos los diafragmas, los diferentes ángulos y senos costofrénicos y costodiafragmáticos. Aquí vemos un timo, el típico signo de la vela. También puede presentarse como una onda tímica. No desplaza, es la característica del timio, de que no desplaza la tráquea, no desplaza el corazón. Tampoco hay broncograma aéreo. Bien. Y esto es lo que vemos en la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax el 50% del campo anterior del hemicampo derecho está formado por el lóbulo superior, ya sea por los segmentos apicales, posteriores y anteriores. Vemos como el segmento posterior comparte en la radiografía con el segmento apical y el segmento posterior. En la radiografía de perfil podemos diferenciar claramente cuando tenemos un infiltrado en el segmento posterior del lóbulo superior. Lo podemos diferenciar de infiltrados en el segmento apical y en el segmento anterior. Eso solamente lo logramos con la radiografía de tórax. El lóbulo medio, vemos que prácticamente en la radiografía de tórax ocupa casi la otra mitad del hemitórax derecho, con sus dos segmentos, el segmento medial y el segmento lateral, digamos los cuales en la radiografía de tórax de frente no se sobreponen en gran medida, y en la radiografía de tórax lateral lo logramos ver con mayor frecuencia. Bien, quizás el segmento medial, como vemos en la práctica clínica, es el segmento que más frecuentemente se compromete en la patología infecciosa. Y el lóbulo inferior, vemos que el lóbulo inferior, el segmento apical del lóbulo inferior se va a cruzar esta fisura, y se puede confundir con un infiltrado en el lóbulo superior, y puede estar en el lóbulo inferior en el segmento apical, y la única manera de reconocerlo es con la radiografía de perfil. Vemos también el segmento medial, que está mucho mejor representado en la radiografía de tórax de frente, y el segmento medial y el segmento lateral, ¿sí?
Sin embargo, como vemos, tanto los últimos segmentos del medial, anterior, lateral y posterior, todos se sobreponen en la radiografía de tórax, es decir, se sobrepone el segmento posterior al segmento medial y se sobrepone el segmento anterior al segmento lateral, mientras que en la radiografía de tórax de perfil vamos a poder diferenciar lo que es la patología en el segmento anterior, en el segmento posterior y en el segmento medial y en el segmento lateral. En el campo izquierdo vemos de que igual la mitad del hemitórax radiográfico izquierdo está ocupado por el lóbulo superior, ya sea el segmento ápico posterior o el segmento anterior, los cuales se definen muy nítidamente en la radiografía de perfil, especialmente en su perfil izquierdo. La língula tiene una representación totalmente del perfil, en el área cardíaca, mientras que en la radiografía de frente va a estar justamente bordeando la fisura, pero mirad el poco grado de solapamiento entre el segmento lobo superior e inferior de la língula. Y el lóbulo inferior, como vemos, va a estar formado principalmente en su sentido más caudal por el segmento apical, el cual, como veíamos, se puede llegar a confundir con el lóbulo superior. Con el lóbulo superior tenemos el segmento anteromedial que se ve claramente en la radiografía de tórax, el segmento lateral y el segmento posterior. ¿Bien? Recordemos los diferentes patrones radiológicos. El patrón de infiltrado alveolar, en el cual es un infiltrado difuso, poco delimitado, con broncograma aéreo, con signo de la silueta, donde también se puede perder la trama vascular en la radiografía. Tenemos el infiltrado intersticial, que puede ser un infiltrado lineal y el cual sí puede progresar a un infiltrado reticular y terminar como un infiltrado de mayor compromiso, como es el vidrio esmerilado, los cuales son patrones radiológicos que también se confirman con tomografía. Están los diferentes patrones de hemitórax opaco, de hemitórax lúcido, de patrón cavitario. Cuando vemos un hemitórax opaco tenemos que plantearnos tres cosas. Primero, que no exista una reducción en el volumen, y esa es la causa del por qué vemos el hemitórax opaco, o porque esté desplazado, ¿sí?, por un aumento de volumen, o que podemos ver un hemitórax opaco con un volumen normal. Si lo que vemos es una reducción del volumen en el paciente que tiene un hemitórax radiográfico opaco, podemos pensar en una telectasia, una genesia, una prolasia, una hipoplasia. Cuando examinamos el patrón de aumento de volumen, puede ser que estemos en presencia de un derrame y por eso aumenta el volumen del campo pulmonar, de una masa, una neumonía masiva. Y cuando tenemos un patrón de un hemitórax opaco en presencia de un volumen normal, podemos estar en presencia ante una neumonía o una telectasia con derrame. Y el otro patrón radiológico es el patrón de hemitórax lúcido, el cual puede estar hiperlúcido por aumento en el componente aéreo, por disminución en la trama, por reducción en las partes blandas. El caso típico por aumento del compromiso aéreo es el neumotórax, por disminución de la trama pulmonar, el caso es el tromboembolismo pulmonar, y por reducción de las partes blandas, el caso de la mastectomía. Y por último, si consideramos el patrón cavitario, ese patrón cavitario puede irse a la destrucción del parénquima, como la tuberculosis en la neumonía complicada. Puede verse a la presencia de un patrón cavitario con tejido patológico, que pueden ser granulomatosis, sarcoidosis, enfermedad de Wegener, neoplasias, o lo que podemos ver son solamente quistes. En este caso hablemos de una MAC o de un quiste broncogénico o atídico.
Bien. También pueden existir un patrón de falsos quistes, como puede existir en el neumotórax cavitado, donde no son quistes, o un patrón de hernia diafragmática. Bien, siempre que nosotros veamos quistes en el diafragma izquierdo, tenemos que descartar de que no sea una hernia diafragmática, tratando de dibujar con bario la anatomía intestinal. El otro patrón son el patrón de las masas. Cuando vemos masas en el mediastino anterior, en la radiografía de perfil, nosotros tenemos que sospechar cuatro diagnósticos, las famosas 4T: timo, teratoma, tiroides ectópicos y un terrible linfoma. Cuando vemos un quiste del mediastino, podemos sospechar un quiste broncogénico, un quiste hidatídico, ganglios, y una masa del mediastino posterior puede sospechar un neuroblastoma o una hernia diafragmática posterior. ¿Sí? Aquí vimos diferentes patrones radiológicos, aquí vemos claramente un infiltrado alveolar. Bueno, ya después de este paréntesis radiológico y semiológico, entonces sigamos abordando el tema de la neumonía. En primer lugar, en el paciente con neumonía, pues el paciente arranca con una gran cantidad de secreciones en la gran vía aérea, y se manifiesta por roncus, por engrosamiento peribronquial en la radiografía. Si ese paciente sigue progresando, va a pasar de unos roncus a unos rales finos, más broncograma aéreo. Y si no mejora, pues va a pasar una respiración bronquial. Y por último, obviamente, las complicaciones de la neumonía, como es un soplo tubárico debido a la presencia de un derrame pleural. Entonces, en el menor de un mes, predominan los gram negativos como la E. coli, como el estreptococo del grupo beta hemolítico, el estreptococo pneumoniae, el aureus, la listeria. De 1 a 3 meses, la principal causa son los virus respiratorios, y después sigue el neumococo. Ya en los mayores de 3 meses a 5 años, continúa prevaleciendo, además del estreptococo pneumoniae, comienza a aparecer la Haemophilus influenza como un organismo frecuente. Aparece el estafilococcus aureus por primera vez. En el mayor de 5 años, entonces, aparece nuevamente el estreptococo pneumoniae, el micoplasma y la presencia de virus respiratorios o clamidia como agentes etiológicos de la neumonía. Respecto a la etiología, pues sabemos que el microorganismo más frecuentemente implicado en la neumonía es el neumococo, es el más frecuente en todas las edades. Recordemos que hasta 1 de cada 3 neumococos puede tener una coinfección viral. Puede llegar a tener una alta mortalidad. Los serotipos que más causan patología son el 14, el 5, el 6 y el 23F. Puede presentarse sin tos, puede presentarse con el típico síndrome de consolidación. Las PVP, que finalmente van a actuar contra el neumococo en su membrana celular, son la 1A, la 2A, la 2B, la 2X y la 3. Por lo tanto, el antibiótico tiene que cubrir contra este tipo de PVPs en caso de que se sospeche una neumonía por neumococo. La vacuna 13 valente pues incluye la gran mayoría de los serotipos aquí mencionados. La vacuna 23 valente incluye y es utilizada especialmente en mayores de 2 años que no pueden responder a proteínas conjugadas, dado que la proteína 13 valente tiene proteínas conjugadas. El estreptococo beta-hemolítico del grupo A, que es una causa frecuente en recién nacidos versus el neumococo, en verdad es poco para el caso del estreptococo piógenes o el beta-hemolítico. Es un microorganismo poco frecuente, es un microorganismo que entra por inhalación, es un microorganismo causante de brotes en guardería, puede presentarse rápidamente con derrame pleural. La infección o la neumonía por el micoplasma pneumoniae da casi en alrededor de 1 de cada 5 personas.
Son pacientes que además tienen tos, tienen cefalea, tienen migraña, fiebre. Pueden encontrarse hasta en un 30-40% sibilancias y se ve una clara disociación clínico-radiológica. ¿Sí? Se examina a un paciente, pero parece que esa radiografía no fuera del paciente. Hasta un 20% pueden tener empiema. Y otras complicaciones a las cuales me refería es la presencia de exantemas, la presencia de anemia hemolítica, la esencia de meningoencefalitis. ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen a la incidencia de neumonía? Obviamente el ser menor de 3 meses, el ser de bajo peso. Entre más hermanos mayores, más hacinamiento puede ocurrir. La presencia de madre adolescente, el bajo nivel socioeconómico, tabaquismo, la polución, la presencia obviamente de cardiopatías, la presencia de displasia broncopulmonar, desnutrición, asma, vacunación incompleta. Son factores de riesgo para la presencia de neumonía. El diagnóstico de la neumonía es clínico. El paciente con neumonía se caracteriza por ser un paciente que está en mal estado general, que tiene fiebre alta. En los neonatos no suele presentarse el síndrome de consolidación clásico, por eso inclusive no tienen todos que tener una fiebre alta en neonatos, pero en mayores, usualmente de un mes, ya comienza a presentarse la fiebre como síntoma cardinal. Si el paciente llega a tener cambios en la coloración de la piel de mal pronóstico, como la presencia de cianosis, bien, y obviamente pues la semiología va a depender del germen. Radiográficamente, en un paciente con una neumonía, la fase inicial puede ser normal. Siempre a todo paciente con neumonía hay que solicitar una radiografía de control a los 4 meses para verificar que la neumonía que tiene, las imágenes ya desaparecen o persistieron. ¿Sí? Puede presentarse en la neumonía viral o en la neumonía por Haemophilus influenza una gran cantidad de infiltrados difusos en indios grandes. En la neumonía por micoplasma, entonces usualmente lo que vemos son infiltrados bilaterales con derrame, con neumatocele, con complicación. La neumonía por influenza es multifocal, difusa, con poca semiología, o sea, hay una clara disociación clínica radiológica. Y en la neumonía por micoplasma es una neumonía donde hay infiltrados difusos, intersticiales, bilaterales. Además de la radiología, es útil la ecografía para determinar la presencia de derrame, y una tomografía cuando estamos sospechando neumonía complicada. En laboratorio usualmente lo que vemos es un aumento de linfocitos con neutrofilia más de 8000 por milímetro cúbico. La proteína C reactiva se eleva por encima de 80, no es específica, pero dado que los virus también la pueden aumentar. La procalcitonina es otro marcador que es muy inespecífico, de alto costo, y los hemocultivos se caracterizan por tener un porcentaje muy bajo de rescate de germen. El diagnóstico virológico es el que se trata de hacer en los primeros 5 días. Y la detección de antígenos virales pues me va a permitir discriminar quiénes eran o no son portadores. Bien, mientras que la proteína C reactiva pues es positiva, así el paciente esté incluido, sea un portador sano o sea un paciente sintomático. En el caso de la serología, lo recomendado es tomar IgM para micoplasma por técnica de ELISA, aparece a las 2 semanas de infección y desaparecen los anticuerpos a las 6-8 semanas. Bien. Entonces, cuando sospechamos una neumonía por micoplasma, esos anticuerpos aparecen a las 2 semanas de infección y desaparecen más o menos casi a los 2 meses. Consideramos positivo un valor único de 1 en 64 en diluciones, ¿sí? O eso en el caso de la IgM. En el caso que lo que detectemos sean anticuerpos para micoplasma, entonces es 1 en 32 el valor positivo, o una elevación de 4 veces los títulos respecto a la fase convocatoria. Entonces siempre va a depender si lo que pedimos es
anticuerpos para micoplasma o IgM para micoplasma. Aquí vemos pues diferentes diferencias en los tipos de neumonía. El estado general siempre está muy comprometido en la bronconeumonía, mientras que en la neumonitis o en la neumonía típica no está tan comprometido. Generalmente la bronconeumonía está en un gran esfuerzo respiratorio. La presencia de cianosis, son pacientes mucho más graves que nosotros, que en la cohorte para evaluar neumonía focal o neumonitis. Las manifestaciones extrapulmonares son frecuentes, igual que la neumonitis. Y en la radiografía lo que vemos es un infiltrado alveolar microfocal diseminado. Con respecto a la etiología, esto podemos decir de que usualmente las bacterias al ocasionar la infección bueno, aquí vemos entonces los distintos tipos de neumonía nuevamente, neumonía bacteriana, viral o por micoplasma. La neumonía bacteriana usualmente el compromiso es más lobar, mientras que en la viral o por micoplasma es bastante difuso. En los síndromes por virus y por micoplasma es más frecuente el hallazgo de consolidación en la radiografía de tórax. Usualmente los laboratorios son muy buenos el hemograma para detectar bacterias virales, pero no para neumonías bacterianas, pero no neumonías virales por micoplasma. Usualmente la persona que tiene una neumonía por hemófilos, aunque ya es poco frecuente por la vacunación, se presentaba hasta los 5 años. El neumococo en los 3 primeros años, por ejemplo. Los portadores sanos, menos del 15% para estafilo, menos de 40% para neumococo. Bien. Aquí vemos las distintas características clínicas. El paciente con neumonía es un paciente que puede llegar a tener eritema en la mejilla, puede estar algo irritable. El paciente con estafilococo es un paciente que efectivamente también tiene un aspecto tóxico, pero está mucho más pálido por fenómenos hemolíticos. La afectación usualmente el neumococo da afectación en oído, en conjuntiva, conjuntivitis purulenta. También puede afectar otros focos, piel. En general el comienzo es agudo. En la neumonía por bacteriana, en la neumonía por estafilococo, por influencia, los tiempos no son tan claros. Respecto a la infección por neumococo, y la posibilidad bacteriana es muy grande, obviamente, en poblaciones con bajo nivel socioeconómico. Cuando se hospitaliza un paciente con neumonía, se hospitaliza cuando es un menor de 6 meses, cuando tiene neumonía multifocal, tiene derrame, tiene una insuficiencia respiratoria, es un paciente con alguna neuropatía o es un paciente que ha tenido intolerancia al antibiótico. ¿Cuál es el tratamiento? En los menores de 2 meses, clindagenta, ampicilina, gentamicina, en el caso por la vía endovenosa. Siempre se utiliza por vía endovenosa en los menores de 2 meses, nunca por vía oral. En el paciente de 2 a 5 años se puede indicar la amoxicilina, tanto por vía oral como por vía endovenosa, o mejor una amoxicilina oral en el caso del alta, y en el caso hospitalario una ampicilina con nivel menor de beta-lactamasas. Bien, y en el mayor de 5 años toma su puesto ya obviamente los organismos llamados atípicos y cobran una mayor relevancia y por eso aparecen como primera línea de tratamiento. ¿Cuáles son las dosis? Si necesitamos ante un niño vacunado contra hemófilos influenza, vamos a administrar 80 miligramos por kilo en 3 dosis. Y si de una vez queremos evaluar el tratamiento hospitalario, se utiliza ampicilina 200 miligramos por kilo día, cada 6 o cada 8 horas. Bien, y si el niño no está vacunado, tenemos que cubrirlo
dándole amoxicilina clavulánica o ampicilina surfactam. Como alternativa tenemos la ceftriaxona. En el caso del derrame pleural, vamos a manejar un tratamiento cuatriconjugado con ampicilina, con cefotaxime, con cefoxitima, con ceftriaxona, para poder hacer la limpieza de un absceso en pie. En el caso de que tengamos un paciente con neumonía necrotizante, el manejo común es cefotaxime o ceftriaxona clindamicina. ¿Cuándo pasamos entonces el paciente a vía oral? Cuando tiene un aspecto tóxico, cuando está tolerando la vía oral, que lleva más de 72 horas sin fiebre y con menor dificultad respiratoria. Bien, usualmente la duración del tratamiento va a depender de cuánto haya durado el paciente en el hospital. En promedio 10 días es el tratamiento para neumococo influenza, 14 a 21 por estafilococo y gram negativos, y más de 4 semanas a 6 semanas en el caso del MPM. Ahora existen muchas causas de fiebre en un paciente con tos. La principal es la administración inadecuada de un antibiótico. Otra causa de persistencia de la fiebre son los virus. El paciente de neumonía viral no va a responder. O la presencia de un germen inusual o una causa infecciosa, una inmunosupresión, pero esto ya es poco frecuente.